Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, de la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a hablar del capítulo 1:5 del crecimiento fructífero en la fe. La fe que no debe quedarse estancada ni en usted ni en mí, sino que debemos cada día ir creciendo. ¿Y cómo debe de ir creciendo la fe en nosotros? Pues a través del oír palabra de Dios, ¿verdad? De estar con personas que nos ayuden a crecer espiritualmente, de siempre estar apegado a la palabra del Señor y también con una conducta que debemos de trazarnos, ¿verdad? Porque ya la palabra misma lo dice, que debemos de tener una conducta donde nosotros pues cada día pues crezcamos más. Y nos habla del capítulo 5 en adelante, ¿verdad? De un crecimiento fructífero en la fe. Y comienza diciendo, segunda de Pedro 1:5, donde yo le exhorto a que usted pues busque su Biblia y busquemos aquí segunda de Pedro 1:5, que comienza diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Continúa diciendo el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Continúa diciendo el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Realmente, mi querido, mi querida, ¿verdad? Mirando estas palabras que hemos leído del 5 al 11, que dice el 11, y repito, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Realmente nosotros debemos de crecer fructíferamente en la fe, y aquí nos instruyen, nos dicen cómo podemos crecer en lo que es eh, todas estas cosas. Vamos entonces a tratar de desglosar lo que hemos leído para entender un poco más. Dice el verso 5, como le decía, dice, vosotros, dice Pedro, también poniendo toda diligencia, ser diligente en las cosas, tener, poner mucho ahínco, mucho amor en esto, en lo que es la palabra, para que la fe crezca. Por esto mismo, añadí a vuestra fe, ya tenemos la fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, ya tengo la fe. Ahora voy a buscar todas esas cosas que se derivan de la fe para que me ayuden a ser mejor cristiano cada día. Entonces, a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Y comienzo a explicar lo que hemos leído, estamos leyendo en este momento. Entonces, la fe, ya decimos que es creer sin ver. Entonces, a la fe vamos a añadirle la virtud, que es actuar correctamente. Cuando actuamos correctamente, entonces tenemos lo que es esa virtud de caminar como Dios quiere. Entonces dice, a la virtud conocimiento, ya caminamos correctamente. A esa caminar correctamente le agregamos conocimiento, o sea, inteligencia al caminar, por dónde caminamos, por dónde no caminamos.
discernir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Ese es el conocimiento. Entonces, al conocimiento, dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? La capacidad de control. Tengo el conocimiento de saber por dónde sí, por dónde no, pero también tengo el dominio propio que me hace saber por dónde debo caminar y por dónde no. Entonces ya tengo eso. Al dominio propio dice paciencia. Tengo el dominio propio, ahora tengo la paciencia de esperar lo que me conviene, de esperar en Dios, de esperar y no cometer algo que lo que haga es que no me ayude para mi vida espiritual. Pero todo eso viene de la fe que yo tengo, que me da la virtud, que me da el conocimiento, que me da el dominio propio, que me da la paciencia. Entonces esa paciencia yo le añado, ¿qué le puede usted cree que le puedo ayudar? A la paciencia le añado piedad, que es compasión, devoción, no solamente por el Señor, sino por los demás. Así como la paciencia es tolerante, tengo un temple, la piedad que añado a esa paciencia, entonces me hace compasión y devoción. A esa compasión, entonces, le añado afecto fraternal. Sin afecto fraternal, por más que yo tenga paciencia, por más que tenga inteligencia, por más que tenga virtud, que tenga conocimiento, si yo no le añado amor fraternal, o sea, amor y cuidado a otros, tener un amor por los demás, y al afecto fraternal le añado amor. Y esto sí quiero pasar a explicar lo que yo sé que usted lo entiende: amor, afecto y apego. Todas estas cosas, todo esto, conocimiento, dominio propio, dominio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, eso, la fe me lleva a todo esto. Y a veces uno dice, wow, pero mira, fulano sí es difícil, pero el único que lo entiende es fulano que es cristiano, porque ese cristiano tiene la fe en el Señor, tiene la esperanza puesta en el Señor y deriva todo ese tipo de, ¿verdad?, de conocimiento, dominio propio, y eso hace que cualquier problema que aparezca, y cómo fulano lo pudo dominar en cuanto a que fulano es difícil de tratar, pero porque esa persona conoce todo esto. Y si nosotros pues ponemos esto en práctica, por eso lo voy a repetir de la manera como van bajando, así mismo como dice Pedro aquí, recordemos que nosotros tenemos que tener fe. A la fe le añadimos virtud, que hablamos que es actuar correctamente, conocimiento, ese conocimiento me da inteligencia y discierno el problema que se presente, dominio propio, la capacidad de control, la paciencia, tolerancia y temple, tengo piedad, compasión y devoción, afecto fraternal, amor y cuidado a otro, y el amor, afecto y apego. Entonces, realmente dice el verso 5 aquí, Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces, dice Pedro, por eso aconsejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios y esforzarse por hacer el bien y procurar conocer mejor a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el verso 5. Podemos ver a Hechos 24:26, a Lucas 21:19, ¿verdad? Y a Primera de Tesalonicenses 3:12. Dice el verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad que hemos estado explicando. O sea, debemos dominar nuestros malos deseos, además debemos de ser pacientes y entregar nuestra vida a Dios. Dice el 7, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Esta recomendación es perfecta para ver en orden de prioridad lo necesario para prevenir una caída. ¿Usted me entiende, mi querido? Mantener una conducta moral de excelencia, procurar crecer en el conocimiento y ejercer el autocontrol. Todo creyente debe crecer progresivamente de manera efectiva y según la palabra de Dios.
Si usted y yo tenemos estos conocimientos, si usted y yo aplicamos estos a nuestras vidas, como cristianos vamos cada día a crecer mejor, más. Pero realmente en el caso mío, que no es que estoy predicando de mí, hay que predicar del Señor. En el caso mío, tengo que poner más empeño en esto que estoy diciendo para yo crecer espiritualmente cada día más. En el caso suyo, usted sabe si debe aplicarlo más o si está bien como va, pero realmente eso es lo que le dice Pedro a los hermanos. Entonces, dice el verso 8 aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se lo dice claramente. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Juan 15:2 y Tito 3:14. Dice el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque Pedro se lo dice claro. Pero quien no lo hace así como si estuviera ciego, es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. O sea, que está hablando con los cristianos. Primera de Juan 2:11, Efesios 5:26, Primera de Juan 1:7. Dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Y esta palabra me gusta. Es tan importante tener todos estos puntos que nos está dando aquí Pedro, que dice, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Wow, hermano, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en la vida cristiana. Bueno, yo tendríamos, diría yo, hablando por usted, que engancharnos esto que le está diciendo aquí desde el verso 5 en adelante. Dice el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Realmente, mi querido, mi querida, cuando vemos los versos, observamos los versos del 9 al 11, notamos que aquí está implícita la añadida, la posibilidad de caer en la apostasía, y de manera más amplia la vemos en 2 de Pedro 2, 20, 22. 2 de Pedro 2, 20, 22. Vamos a ver qué dice. Que dice 2 de Pedro del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos por su postre estado, viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mi querido, después de haber conocido al Señor, tenemos que seguir adelante. Ya nosotros conocemos al Señor, aquellos que ya lo conocemos. Ya lo que nos queda es seguir adelante, no importa, seguir adelante, porque volver atrás es peor que uno seguir adelante. Tenemos que ponerle nuestra parte para nosotros seguir adelante y poder crecer en el fructífero en lo que es la fe. Mi querido, mi querida, el creyente da evidencia de su salvación creciendo en las virtudes morales identificadas, como le digo, en los versos del 5 al 8. Como cuando notamos el verso 8, una persona que no crece en estas virtudes puede recaer en su antiguo pecado. Y Pedro no sugiere que la salvación sea por las obras, pero exhorta a los creyentes a vivir de tal manera
que su elección se revele como algo absolutamente seguro. No somos salvos por obra, pero debemos de hacer cosas que agraden al Señor, como decíamos. Realmente, mire, el amor fraternal fluye de la naturaleza divina. El apóstol describe las preciosas y grandísimas promesas que intentan capacitarnos. ¿Para qué? Esas grandiosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? O para ser participante de su naturaleza divina. También permitirnos huir de la corrupción que hay en el mundo. Estas gracias son necesarias para llevarnos por encima de la decadencia de la naturaleza humana y hacia el afecto fraternal y el amor, como vemos en el verso 7, a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Entonces, la bondad fraternal disuelve la contienda personal y las desatenciones de uno con otro. Trabajemos cada día más en lo que es el amor fraternal. El amor fraternal, como el mismo amor ágape, dejando de ser nosotros para ser el otro. Fácil no es, pero cuando nosotros dejamos pasar cosas, dicho así, cuando nosotros le tenemos más amor al prójimo, que en este momento, en este tiempo, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Entonces estamos siendo piadosos. Así como el Señor, nosotros que queremos que sea piadoso con nosotros. Tanto que Él tuvo tanta piedad que dio su vida por nosotros. Y solo a cambio lo que pide es que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Entonces, nos permite huir de la corrupción que hay en el mundo, y estas gracias son necesarias para llevarnos por encima de la decadencia de la naturaleza humana y hacia el afecto fraternal y el amor. La bondad fraternal disuelve la contienda personal y las desatenciones de uno con otro. Y también nos permite preocuparnos otra vez de nuestros enemigos real, Satanás. Más todavía, saber amar es saber recibir y generar el amor ágape, ese que nos asemeja a Cristo, ese don providencial lleno de afecto, rebosante, de benevolencia, que provee una fiesta de amor a todos los que ministramos en el nombre de Jesús. Este contexto constituye una promesa para aquellos cuya consagración permite a estos dones fluir. Podemos realmente participar de la naturaleza divina, la cual se eleva muy por encima del espíritu corrupto y divisivo del mundo. Juan 15, 12, 13, Génesis 4, 9. Ya para terminar, mis queridos, mi querida, cuando vemos esta carta aquí de Pedro, donde estamos leyendo del 5 al 11, Pedro nos da una relación ascendente de virtudes cristianas, ascendente, que si usted y yo la usamos, vamos cada día mejor subiendo escalafones, ascendente cristiana, que una vez establecida en nuestras vidas, hará que demos fruto en el verdadero conocimiento de Dios. La vida que viene del conocimiento de Dios solo puede traer el bien a los demás. Fracasar en la decisión de crecer en Cristo trae consigo la incapacidad para percibir las bendiciones recibidas con la conversión, a tal punto que se olvida o se ignora nuestra identificación con Jesús. Mi querido, mi querida, ya aquí damos término a lo que es esto que hemos leído, que es muy fructífero, nos ayuda mucho, y yo quiero realmente que usted tome apunte, si usted desea, de estos puntos que Pedro da, que cada día yo trato de ponerlo, y a veces no paso el examen, pero que tenemos que hacerlo para crecer en Cristo, que dice, vosotros también, apunte esto, vosotros también poniendo toda diligencia, tenemos que ser diligentes, ponerle en otra parte, por esto mismo, añada, ponga a la fe, mire, a la fe, usted tiene su fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, dice, añadí a vuestra fe virtud. Ya dijimos lo que es virtud. A esa virtud de hacer la cosa correctamente, conocimiento. Entonces, añado a la fe virtud. Entonces a esa virtud le pongo conocimiento. Y ese conocimiento lo que me da a mí es la capacidad de yo, estoy haciendo esto mal. No, a Cristo no le gusta. Estoy haciendo esto mal. No, la palabra de Dios dice que no.
conocimiento. Al conocimiento, el dominio propio. Esto me gusta, pero no agrada al Señor. Tengo que tener dominio propio como cristiano. Entonces, el dominio propio, la paciencia. Tengo el dominio propio, tengo la virtud, tengo la fe, ¿verdad? Pero ahora tengo la paciencia, que aunque me digan lo que me digan, y me estoy hablando yo mismo, aunque me digan lo que me digan, lo que pase, tengo que tener la paciencia y el control, dominio propio de esperar en Cristo. Yo no tengo en mi mano, yo no puedo hacer justicia por mi mano. Es el Señor quien la hace. Y eso me va a hacer crecer. Y eso es lo que tenemos que apuntar, escribir, si hasta en la nevera, en la pared, para aprender cada día meto. A la paciencia, piedad. Piedad, me hizo una cosa, me hizo algo malo. Tengo la paciencia que me va a ayudar a tener piedad con esa persona. Pero habló mal de mí, yo no he hecho esto, pero hay que tener piedad. ¿Me entiendes? Entonces, a la piedad añado afecto fraternal, amor por los demás, afecto fraternal. Sí, pero me la hizo, pero tengo que tener amor porque yo se la hice a Cristo, se la hice al Señor y como quiera me perdonó. Y si Él me perdonó, porque yo no puedo probar más para adelante. Y el afecto fraternal, tener amor. Muchas de las cosas que nosotros nos pasan es muchas veces por no tener amor. Y cuando no tenemos amor, entonces hacemos las cosas mal delante de Dios. Ya teniendo esos puntos ahí, le doy la gracia por estar en sintonía. Hoy estuvimos estudiando el crecimiento fructífero en la fe. Ese crecimiento fructífero en la fe me va a llevar a tener estos puntos que yo le he dado. Gracias por su sintonía. Recuerde que usted tiene ahí su Biblia, puede leer su capítulo y versículo, donde lo que yo he leído es solamente la Biblia, que es la única inspirada por Dios. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.